o vas a la corriente de la ascensión, o el yo superior es el que decide entrar en un nuevo ciclo de renacimientos humanos. Tú dirás, ¿y quién está bien y quién está mal? Los dos están bien, porque el yo superior es el que está intuyendo y obligando o a que uno inicie el camino ascendente o a que experimente más, de alguna manera, otro ciclo de renacimientos continuos. Si estamos hasta allá. Ahora, fíjense bien, si el ser humano va a entrar en el nuevo ciclo de renacimientos continuos, entonces a la personalidad humana, el ego, la personalidad humana, cuerpo y mente, no se le tiene que informar nada. Simplemente pasa por el proceso de renacer, morir y renacer y morir y renacer y morir, y no se le tiene que, o sea, la decisión la toma el yo superior. Entonces no hay que informar a la personalidad. Pero si la persona, si se va a ir por, si el ser ya está buscando ir por las corrientes de ascensión, sí hay que informar a la personalidad humana. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Porque la personalidad humana tiene que estar enterada porque toda la corriente de vida tiene que alinearse en el proceso de ascensión. Y los 4 cuerpos inferiores del ser humano, ¿ven? Esos 7 niveles, ahí adentro, pues tienes 7 cuerpos, porque ahorita tienes este cuerpo físico porque estás en el séptimo de hasta abajo, pero sucesivamente tienes cuerpos en todos esos niveles, en esos 7. Entonces, se le tiene que informar a la personalidad y ella interiormente, ahora sí la personalidad, vidas mías, tiene que decidir en su interno y en su corazón si quiere avanzar por el proceso de ascensión. Porque los 4 cuerpos, para que eso suceda, los 4 cuerpos inferiores van a tener que ser energizados, inyectados con potente energía cósmica para levantarlos. ¿Sí se entendió? Hay que levantarlos. Hay que ascenderlos, vidas mías. Y a la hora de ascenderlos, entonces ya ese ser humano deja de participar de el reino de la muerte. ¿Ya vieron? Hasta el reino humano, reino animal, etcétera, reino vegetal, es el reino de la muerte. Esa criatura vive, nace, crece, envejece y se muere. Entonces sale del reino de la muerte para entrar al reino de la vida eterna. ¿Ya vieron? Pero para ir allá hay que energizar los cuerpos inferiores, los 4. En realidad son 3, porque el de hasta abajo, el séptimo y el sexto, el físico denso y el físico sutil, es físico. ¿Ya vieron? Pero bueno, el físico, el emocional y el mental deben ser energizados. ¿Ya vieron, vidas? Entonces tiene que pasar la persona por el conocido ritual de la ascensión. Entonces ustedes me van a decir, ¿y cómo me apunto? Ah, pues está muy fácil. Tú en tu corazón, fíjense muy bien, tú en tu corazón tienes que determinar acercarte a la divinidad como lo hagas, con palabras, con sentimientos, como quieras. Y nada más tienes que decir, yo deseo participar de la corriente de ascensión en esta oportunidad. Y tendrás el tiempo suficiente, ¿entiendes? Y dice, ¿y qué tal si no me da tiempo en esta vida? No, sí te va a dar tiempo, hay tiempo. Todo se avisa con tiempo. Entonces, a lo mejor no en esta oportunidad, pero alguna posterior, se logrará. Pero tú tienes que decidir ya, tu personalidad humana tiene que decidir en su corazón si quiere ir por las corrientes de ascensión o no. El que estés ahí puesto delante de mí me indica que vas a tener lo que decidir. Ya les repetí que los que van a entrar en el siguiente ciclo de renacimientos, que es un ciclo bien largo, es como otro año escolar, ¿ya me entendieron? No tiene que decidir la personalidad nada, ya lo decidió el yo superior, ni se van a enterar. Pero cuando tú te empiezas a enterar que hay una posibilidad de ascensión y de que hay una posibilidad de que toda la corriente de vida sea energizada, fíjense bien, energizada, para llevar entonces los 3 cuerpos de abajo, 4, pero vamos a llamar cuerpos porque muchas ascensiones se llevan desde el cuerpo físico sutil hacia arriba.
Entonces, tienes que participar de ello. Tiene que estar tu corazón alineado con esa intención, porque ahora sí nos vamos a llevar todo. ¿Ya vieron? Y entonces, ¿qué pasa? Que si energizas esos tres cuerpos, cuerpo físico, emocional y mental, ya dijimos que el físico es burdo y sutil, ¿no? O físico denso y el etérico, pues. Si se energiza y se levanta su vibración, entonces se recoge en los tres niveles de arriba. Porque eso ya 1000 veces les dije esto, ¿te acuerdan? 1000 veces. Entonces ahora toda la energía que estaba abajo se levanta, se pone a vibrar a un nivel que se levanta literalmente y se incorpora en los tres de arriba. Y el Sutratman entonces se recoge. Luego hay varias posibilidades, ¿ven? Después de la ascensión hay varias posibilidades, como siempre, porque es como entrar de la preparatoria a la universidad. Entonces, en una universidad, pues se abren varias posibilidades de acción, como varias carreras. Pero de eso no vamos a hablar ahorita, ¿entienden? Pero entonces, una vez que el proceso se ha llevado a cabo, se ha energizado a esa entidad y se le ha levantado por encima del reino de la muerte hacia la vida, hacia el reino de la vida eterna, todavía tiene que seguir ahí evolucionando, porque ya llegó a los tres de arriba, ya va de regreso, ¿se entendió? Primero bajó y luego subió. Es como si la bailarina ya se quitó los 4 velos más densos. El más denso, casi un zarape, una cosa muy gruesa, y luego otro menos y menos y menos. ¿Ya se entendió? Y entonces la persona empieza a regresar. Y ahí, al regresar ahí, sí se abren varias posibilidades, como en la universidad se abren varias carreras.